un nuevo encuentro, un encuentro especial, fue nuestro programa habitual de los jueves aquí en Antropoceno, y hoy, en una semana donde en Argentina transcurrieron las elecciones intermedias para la legislatura, una semana muy movida, la sorpresa, la alegría, el entusiasmo de poder recibir a Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo especializado en relaciones internacionales, profesor plenario del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Parto de un hecho fundamental, y es que estamos ante lo que podríamos llamar una coyuntura crítica, y en todo momento en el cual se presenta una coyuntura crítica, muchos rasgos y parámetros se alteran, se resquebrajan y tienen un alcance global en términos de sus efectos, y por lo tanto la cuestión de la escala es muy importante, al tiempo que estas coyunturas críticas no son momentos circunstanciales, no son fechas delimitadas y acotadas, sino que puede desplegarse a lo largo de un periodo de tiempo, pero sí uno va viendo las mutaciones, las transformaciones, los cambios, y puede colegir a partir de ello que algo más profundo, más hondo, está ocurriendo. Y por supuesto, toda coyuntura crítica lleva a los dirigentes, a las élites, a los actores sociales en diferentes países a entender cuál es el rumbo, cuáles son las alternativas, y eso requiere, en consecuencia, un mapa de ruta, una orientación, un propósito, un horizonte. Salvando las distancias, y para poner un ejemplo concreto, el tránsito de poder a nivel global y en Occidente del Reino Unido a Estados Unidos significó un proceso muy dilatado, muy complicado, marcado por confrontaciones mundiales, dicho sea de paso, y eso nos llevó a nuestros dirigentes en su momento histórico a tomar una serie de decisiones al respecto. Parto entonces del hecho de que Argentina, como el resto del mundo, pero particularmente estamos hablando de Argentina, está atravesando esa coyuntura crítica. Y muchas de las decisiones que vaya adoptando el actual gobierno, creo yo que van a tener un impacto no meramente circunstancial y que van a generar condiciones que pueden ser positivas o no para el modo de inserción de Argentina en este siglo XXI. Dicho esto, entonces, voy a hacer un breve punteo que espero dé lugar al intercambio. Voy a hablar primeramente de lo global, voy a hablar luego de lo regional, voy a ubicar la administración Trump en ese contexto y voy a terminar con Argentina. Yo diría en términos globales cuatro cosas, cuatro cuestiones que me parece que nos pueden ayudar a hacer una lectura de lo que está sucediendo. La primera, interrogarnos por el tipo de mundo en el cual estamos. Y aquí creo que hay una circunstancia histórica muy singular, y es la coincidencia, por un lado, la potenciación por el otro, y la exacerbación, finalmente, de dos procesos, uno de larga maduración y otro más breve, que están coincidiendo, insisto, en el tiempo y que están reforzando una situación de cambio de una hondura desconocida, al menos en buena parte de Occidente. Y con esto quiero decir que hay una pauta histórica que se está
transformando. Esta pauta histórica tiene que ver con el predominio de Occidente desde mediados del siglo XVIII. Cuando digo predominio de Occidente, quiero decir predominio de sus valores, de sus instituciones, de sus normas y de sus intereses, y que este proceso se está alterando de manera significativa. Los primeros elementos que nos llevan a identificar ciertas tendencias distintas a este predominio convencional de Occidente ya se mostraban a finales de los años 70 del siglo pasado, pero ahora se han profundizado y acelerado. En ese contexto, por lo tanto, aparecen un conjunto de actores no occidentales que tienen hoy la vocación, la capacidad y la oportunidad de traer al escenario internacional sus valores, sus creencias, sus normas, sus instituciones y sus intereses. Y por lo tanto, aquí el punto es si puede haber una forma de adaptación, si puede haber formas de resistencia o si esto va a llevar a un nivel de mayor de pugnacidad. Esta pauta histórica que está cambiando, insisto, aceleradamente, coincide a su turno con un eclipse definitivo y es el eclipse de un ciclo corto. ¿Cuál es este ciclo corto que a mejor nombre llamamos posguerra fría? Bueno, fue un ciclo corto que empezó con un Estados Unidos, y Occidente en general, pero un Estados Unidos como primus inter pares, como un actor con la voluntad, la decisión, los recursos para moldear el sistema internacional. De acuerdo preferentemente, por supuesto, a sus propios intereses nacionales, pero comulgando en esos intereses nacionales los intereses de otros actores afines. En esa dirección, este proceso empieza a encontrar obstáculos, fracasos y crisis de diferente tipo. Yo diría que hay 3 eventos sucesivos en este último trienio que muestran ahora sí el ocaso de esta posguerra fría. El primero es en el año 2022, la invasión de Rusia a Ucrania. El segundo es en el año 2023, el atentado terrorista de Hamas en el sur de Israel y la retribución virulenta del gobierno de Netanyahu. Y el tercer año es el 2024 con la elección de Trump. Ahí se cierra, a mi modo de ver, un corto periodo en el cual lo más claro o lo más evidente es la incapacidad de Estados Unidos de moldear a plenitud el escenario internacional y de Occidente de liderar universalmente un proyecto de hegemonía que no es más suficientemente sustentable. Esta coincidencia de una pauta histórica y de un ciclo corto creo que nos ha colocado en lo que podríamos llamar un mundo posoccidental. Es decir, un mundo donde el locus, el centro de gravitación, de poder, de influencia e incluso de prestigio, deja de estar en Occidente y se ha movido en la dirección de Asia. Asia en su conjunto, no solamente China, no únicamente China, aunque China es, por supuesto, el actor más prominente en este momento. Entonces estamos, esta es la primera idea, ya inmersos en un mundo posoccidental. La segunda pregunta a formularnos es, bueno, entonces, ¿en qué orden estamos? Una cosa es el mundo y otra cosa es qué tipo de regulaciones, qué tipo de distribución de poder, qué tipo de arquitectura hay hoy en términos del orden internacional. Es un lugar común, particularmente de los liberales y en especial en Occidente, decir que estamos en todavía vigente lo que se ha denominado un orden basado en reglas.
Este orden así denominado, basado en reglas, hace mucho tiempo que está erosionado y perforado, en gran medida por Occidente. No únicamente por Occidente, pero en gran medida por Occidente. En ese marco, entonces, a mi entender, lo que estamos es ante un orden internacional no hegemónico. Ni Estados Unidos tiene la plenitud de lo que otrora fue su capacidad hegemónica, ni China tiene la voluntad, ni el deseo, ni quiere asumir la responsabilidad, ni puede estructuralmente, hoy al menos, ser el hegemón alternativo. Aquí, ni Estados Unidos, ni China, ni una coalición de estados en torno a Estados Unidos y una coalición de estados en torno a China, hoy tienen capacidad hegemónica plena en el sistema internacional. Que cada uno gravite, pese, moldee quizá en ámbitos específicos, localizados geográficamente y en algunos temas, por supuesto que sí. Pero creo que entramos en la primer fase de un largo proceso histórico donde va a haber un orden hegemónico, un orden internacional no hegemónico, lo cual nos alienta a pensar, no algo alentador, pero sí nos alienta a pensar en que veremos cada vez más pugnacidad. No estamos en un orden internacional incierto. Todos los órdenes internacionales son, por definición, inciertos, tienen grados de incertidumbre. Lo que estamos en esta fase de un orden internacional no hegemónico es ante un orden peligroso. El tercer punto que deseo hacer es que hay dos protagonistas principales en este mundo posoccidental y en este orden no hegemónico, que son, por supuesto, Estados Unidos y China. Y nada tiene esto que ver, absolutamente nada esto tiene que ver, por más que se utilice ese lenguaje, la repetición o una suerte de Segunda Guerra Fría. Esto no es la competencia que fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto tiene otra dimensión y otra complejidad. Y en consecuencia, entender esa dinámica entre las dos grandes potencias es esencial. No estamos en una disputa como fue la disputa este-oeste. Lo que aquí tenemos son dos tipos de norte. Un norte 1 alrededor de Estados Unidos y un norte 2 en torno a China. Y lo que vamos a ver, y por supuesto creo que esto va a ir tomando más envergadura con el tiempo, es cómo se van coaligando, asociando, alineando distintos actores en torno a estos dos nortes. Con eso, una advertencia importante. Seguir insistiendo, ya sea desde Argentina, desde el progresismo o no el progresismo, o desde América Latina en su conjunto, de que China es parte del sur global, es un equívoco estratégico. China es otro norte. China es otro molde de norte. Por supuesto con sus valores, con la naturaleza particular de su régimen político, por supuesto con un capitalismo muy competitivo hoy, etcétera, etcétera. Pero confundir los intereses de China como si representara al conjunto del sur global es un error mayúsculo. Mi cuarto punto es que en este contexto al que me estoy refiriendo, insisto, un mundo posoccidental, un orden no hegemónico, en el marco de dos nortes, una cuestión esencial es el incremento de la posibilidad de una confrontación decisiva en el sistema internacional. Voy a dar un dato que les va a parecer anecdótico, pero para mí muy representativo. Podría dar datos de cifras en términos de armamentos, en términos de ojivas nucleares,
en términos de posicionamientos, en términos de bases desplegadas en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No, voy a dar un dato simbólico. Así como existe, y es muy conocida, el Departamento de Economía en la Universidad de Chicago, en los años 40 hay aún un área muy importante de ciencias exactas, donde se reúnen físicos, matemáticos, químicos, etcétera. Y en aquel momento, en el año 47, en particular, y a la luz de lo que había sido el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que ya se veía, que era el aceleramiento de parte de la Unión Soviética de tener armas nucleares, crean estos científicos, como advertencia a la propia sociedad estadounidense, pero también a la comunidad de científicos más allá de los Estados Unidos, un boletín que se llama el Boletín de Científicos Atómicos. En su primer número colocan en el lado superior, hacia la derecha, un reloj que llaman el reloj apocalíptico. Y le ponen ese nombre por los peligros que podía haber en términos de una eventual, hipotética, potencial Tercera Guerra Mundial a la luz del desarrollo nuclear y de la competencia que empezaba ya a ser clara cuando Truman declara el comienzo de la Guerra Fría. Entonces colocaron una de las manecillas a las 7, la otra estaba a las 12, y se suponía que iban a mover cada cierto tiempo, y debido a condiciones que así lo justificaran, más lejos o más cerca de las 12 esa manecilla para advertir claramente de que había peligros significativos en el escenario internacional. Esa manecilla fue mudando de lugar. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento, la crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos en los años 80 fue otro momento, pero cuando terminó la Guerra Fría, la manecilla se colocó a 17 minutos de las 12 con la expectativa de que se entraba en un periodo, en un hiato histórico significativo respecto a una agenda distinta, no a la agenda militar, no a la agenda de seguridad, no a la agenda de defensa, a la agenda social, de la justicia, de la equidad, del medio ambiente, de las nuevas cuestiones. Pues bien, cada cierto tiempo esta manecilla, insisto, es reacomodada a la luz de las tensiones que se van acumulando en el sistema internacional. En enero de este año se colocó la manecilla a 89 segundos de las 12. Y se colocó ahí porque el nivel de fricciones y el nivel de potenciales disputas estratégicas ha crecido en el horizonte internacional. Fin del capítulo global. Voy al capítulo breve latinoamericano. América Latina tiene una particularidad hoy, y es que es una región que en el mundo ha perdido gravitación. Tiene muchísimo menos peso específico en los asuntos internacionales de los que supo tener. Podría dar una serie de indicadores, y puedo volver a ellos en el momento en que querramos conversar específicamente sobre esto. Pero mi punto fundamental es que no es que América Latina sea irrelevante, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que perdió peso y gravitación en los asuntos internacionales en general. Ahora bien, hay tres dinámicas que están reforzando esa pérdida de gravitación, que son, por un lado, nuestros niveles de fragmentación. América Latina está quizá atravesando el momento histórico de mayor fractura entre nuestros países. Prácticamente ya no tenemos espacios, organizaciones, foros, ámbitos en los cuales podamos la mayoría o la totalidad o un buen número de países latinoamericanos coincidir y reforzar intereses convergentes. El nivel de fragmentación supera a los años más difíciles que pudimos tener en el siglo pasado. Tenemos otro problema que es común a todos los países con intensidades variables, con particularidades, es que hemos ido reprimarizando nuestras economías. De manera distinta, insisto,
no en una simetría idéntica en términos de las estructuras que se han ido desindustrializando, pero en esencia, en conjunto, nuestra región es una que se ha ido reprimarizando aceleradamente en los últimos años, además. Y en tercer lugar, somos una región como otras en el mundo, y en particular dentro de Occidente, y como somos parte del sur de Occidente, de hecho, es una de las regiones donde más evidente es los niveles de polarización política. Y esto está acompañado, como todos ustedes saben, por un hecho maldito de América Latina. Y es que en el mundo ya llevamos más de 8 décadas siendo la región más desigual del mundo. No más pobre, pero sí la más desigual. Entonces, con esto lo que quiero decir es que a nuestra pérdida de peso en términos de gravitación se añaden condiciones intrarregionales e internas en nuestros países que dificultan la posibilidad de actuar conjuntamente, de tener intereses compartidos, de modificar parámetros claves que hoy son indispensables en el mundo, como tener, por ejemplo, políticas concurrentes, convergentes en materia de ciencia y tecnología, en innovación y desarrollo, etcétera. Para que tengan una dimensión de lo que estoy diciendo, la totalidad de América Latina en el año 2022, la totalidad de América Latina, 33 países, invirtieron en innovación y desarrollo 75.000 millones de dólares. La totalidad de la inversión de un solo país, Francia, en ese año fueron 85.000 millones de dólares. La totalidad de la inversión de una sola empresa en el mundo, Amazon, ese año 2022 fue 73.000 millones de dólares. Este rezago tecnológico podrá hacer de América Latina apenas un espectador de los asuntos internacionales si seguimos por el sendero donde estamos. Y en eso incluyo a México, incluyo a Brasil y por supuesto incluyo a la Argentina. Mi tercer punto era Trump. Trump, a mi modo de ver, entiende que Estados Unidos ya no puede moldear el sistema internacional. Que Estados Unidos ha ido perdiendo significativamente peso en el escenario internacional en términos económicos, políticos, tecnológicos, etc. Doy un dato de la tecnología para mostrar esto de una manera más palpable. ASPI, que es un instituto australiano que sigue lo que se llama las tecnologías críticas, Critical Technologies Tracker, muestra cómo entre los años 2003 y 2007, de las 64 tecnologías críticas en el mundo, Estados Unidos lideraba en 60 y China en 3. Desde el año 2019, China lidera en 57 y Estados Unidos en 7. Estos cambios son de una dimensión enorme, enorme. Y por lo tanto, a mi entender, Trump, que no es ningún loco, no es ningún insano, no es ningún torpe, entiende esto. Y la élite de Estados Unidos entiende esto. Y por lo tanto, busca de la manera posible desactivar algunos conflictos, tener menos compromisos con algunas áreas donde ha cargado con, por ejemplo, la defensa de Europa, o que son residuales para Estados Unidos, como el África, o que se están volviendo difíciles en términos de garantizar una proyección de poder consistente de parte de Estados Unidos, como el sudeste de Asia. En ese marco, en ese contexto, es que América Latina para Estados Unidos pasa a tener un lugar central. Pasa a tener el lugar de ser la prueba, el test, de
si aún posee la capacidad de disciplinar parte del escenario internacional. Y el teatro de ensayo, el laboratorio de ensayo, va a ser y seguirá siendo América Latina. Y para esto está dispuesto el gobierno de Trump no a buscar la hegemonía en el sentido clásico que implica un nivel de coerción moderado, pero por sobre todas las cosas, mucha persuasión y muchos recursos. Washington está dispuesto a usar cada vez más garrotes. Los garrotes pueden ser aranceles, pueden ser castigos, pueden ser deportaciones masivas, pueden ser ataques militares sobre lanchas en el Caribe. No hay ningún país de América Latina que haya sido bien tratado, con una sola excepción, que es la República Argentina. Y es allí entonces donde hay que ubicar la particularidad en esta coyuntura de la Argentina y en el valor de demostración que intenta tener la administración Trump con el caso argentino, en un contexto en el cual, ¿qué es lo que tenemos en la región? Tenemos un México que negocia con Estados Unidos, por supuesto, y trata de negociar lo más fuerte posible, pero está dispuesto a ceder en muchas cuestiones. Tenemos un resto de Centroamérica y todo el Caribe haciendo las concesiones que sean necesarias para no sufrir los efectos de actitudes duras de parte de Estados Unidos. Panamá, para salvaguardar su canal, ha llevado a que los dos puertos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, de control de compañías chinas, sean vendidas a BlackRock. Guyana y Trinidad y Tobago están jugando a acercar diplomática, y si fuera del caso en materia de seguridad, a Venezuela. Estados Unidos tiene 4 gobiernos, ahora 5 gobiernos amigos. Por supuesto El Salvador, por supuesto Ecuador, por supuesto Paraguay, por supuesto Argentina y ahora también a Bolivia. Tenemos 4 procesos electorales en marcha. Ya viene Chile, viene en abril del próximo año Perú, viene Colombia en mayo del próximo año y viene Brasil en octubre del próximo año. En estos 4 países hay actores políticos, coaliciones y presidenciables de derecha y ultraderecha con chances o de retornar o de afirmar un proyecto muy semejante al que estamos viendo en otras latitudes de la región. Y tenemos los 3 experimentos revolucionarios que teníamos o que mencionamos, que todavía son revolucionarios, según algunos, no para mí, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en el momento más severamente frágil de los 3 países. ¿A qué apunto con esto? A que si el experimento en Argentina de Estados Unidos y el propio que los argentinos hemos aceptado hacer, por eso votamos así el domingo, si este experimento funciona, Argentina puede ser un caso de demostración para que en el lapso de un año, de este octubre al octubre del año próximo, Estados Unidos tenga una región mucho más afín, muchísimo más afín de lo que fue en cualquier momento de este siglo XXI. Termino con Argentina. Creo que la envergadura del proyecto en materia de política exterior que tiene el gobierno de Milei no se comprende suficientemente y no se lo espeja como se le debería
en términos de la política interna. Si en la política interna existe un proyecto de reestructuración política, económica y social, en política internacional está pasando lo mismo. Y esto no se va a frenar, a mi entender. No va a cambiarse. Y la disposición de Argentina a alinearse, ya no como las relaciones carnales del pasado de Menem, que nos van a parecer en poco tiempo como casi marginales, sino de un modo distinto al pasado, sacrificando temas claves para la política internacional de la República Argentina, como Malvinas, como su prestigio en temas de derechos humanos y otros ámbitos, creo que no tenemos la dimensión de lo que es el cambio que estamos viendo día a día en política exterior. Voy a dar un dato, solamente un dato, y con esto termino. Anualmente el Departamento de Estado tiene que publicar, porque eso le sirve al Congreso de Estados Unidos, tiene que publicar lo que se llaman las prácticas de votaciones en Naciones Unidas. Porque con base en eso los congresistas luego evalúan, bueno, si estos países no acompañan a Estados Unidos, ¿por qué le vamos a dar más asistencia o más ayuda? Y a estos otros que nos acompañan tanto, démosle más. Pues bien, en el del año 2024, Trump no era gobierno, era Biden el gobierno. En el año 2024, Argentina, hay 193 países en el mundo, de los otros 192 países del mundo, fue el segundo en coincidencia con Estados Unidos. El año de mayor coincidencia que tuvo Argentina recientemente había sido con Menem y fue del 68.8%. El gobierno de Milei coincidió en el 82%. La media latinoamericana de coincidencia con Estados Unidos fue del 41%. Y en términos de las coincidencias de temas propuestos o llevados por China, Argentina tuvo una coincidencia del 11%, que hay que ir al año 1971 para encontrar algo semejante. En el año 71 les recuerdo que Argentina tenía relaciones con Taiwán, no con la República Popular China. Entonces, esta decisión de alejarse, distanciarse de China, no en términos comerciales, por supuesto, porque Argentina va a seguir necesitando de China, pero en otros aspectos, en los aspectos de posicionamiento geopolítico, en los aspectos que tienen que ver con tecnología, en los aspectos que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la dimensión geopolítica, no hay otro país en América Latina que tenga esta disposición que tiene Argentina. No existe. No existe, no existe en el Ecuador de Noboa. Entonces, mi punto es que en este marco de un orden no hegemónico en un mundo posoccidental, Argentina está tomando decisiones que no advierte que pueden ser, en primer lugar, costosas, innecesarias y que debería llamarse a tener una posición internacional mucho más ponderada hasta que se aclaren las aguas y no dejar de mirar al conjunto de países no occidentales que siguen siendo a los fines de la economía argentina la mayor oportunidad. Cierro con este dato. 2022 fue el año de mayores exportaciones de Argentina al mundo. 88.000 millones de dólares. Todavía no hemos superado eso. 8 de cada 10 dólares de las exportaciones que le ingresaron al país
provinieron de países no occidentales. Y no me refiero solamente a China. El comercio con la India ese año, el intercambio fue 6.400 millones de dólares. El total del intercambio con España fueron 3.000 millones de dólares. Pero Argentina hoy tiene, creo yo, un encantamiento de diferentes sectores con mantener o tener o desarrollar o aplicar una suerte de relación especial con Estados Unidos. Y he ahí el último equívoco. Estados Unidos no tiene relaciones especiales con nadie, salvo la que ha tenido históricamente con el Reino Unido y la que aún tiene con Israel, pero que también me parece que está en proceso también de repensarse en algunos aspectos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La ronda de preguntas comienza a partir de ahora. El primero de ellos es Lisandro Bril. Lisandro, te escuchamos. Bueno, gracias al Trapoceno y gracias Juan Tocatián por esta excepcional presentación. Dos preguntas concisas. Una global y otra sobre Argentina, Estados Unidos y el mundo. La global, has hecho una descripción sobre el poder de los Estados Unidos, su evolución, te referiste a la geopolítica, a lo militar, etcétera, etcétera, nuclear. ¿Cómo ves la evolución de lo que sigue siendo el señoraje del dólar como moneda que todavía no tiene competidor real a nivel, y todo lo que implica que permite, bueno, hacer lo que Estados Unidos hizo con Argentina en las últimas 2 semanas? Señora Heldor, pregunta. En un mundo como el que vos planteás, que en el futuro será más no hegemónico, entonces, ¿qué es una moneda no hegemónica? Keynes ya hablaba del Bancor, que es el de, bueno. Segunda cuestión, Argentina, Estados Unidos. Desde el punto de vista de la inserción internacional de Argentina y las inversiones, claramente Estados Unidos tiene mucho interés en Argentina, en la minería, el litio, con petróleo y gas también parece que complementa tecnología y demás, pero no en lo que es estratégicamente relevantísimo para Argentina, que es la economía agroindustrial. Y ahí se repite lo que pasó ya con Inglaterra, donde somos competidores. Entonces, tuvimos que asociarnos con los ingleses para que Argentina prosperara. Entonces, ¿quién va a jugar ese rol ahora, tanto en inversiones como en mercado? Claramente China tiene su rol, pero no como inversiones, porque Argentina no va a querer afiliarse ahí. Pero hay un gran ausente que Argentina está tomando nota, en mi opinión, que es el Golfo. Que sí, los brasileños han tomado plena nota de asociarse con los inversores de Saudi Arabia para hacer de eso el gran mercado de inversiones para infraestructura digamos, principales frigoríficos brasileños de carne, pollo y demás son 40% sauditas. Básicamente para la seguridad alimentaria del mundo musulmán, 2.000 millones de musulmanes. Y no veo, sí tuvo Macri, pero no veo nada en Milei que apunte en esa dirección, siendo que no sería conflictivo con Estados Unidos, todo lo contrario eso. Estados Unidos está totalmente alineado con Saudi Arabia. Entonces, señoraje del dólar y Argentina inversiones, el Golfo. Muy bien. ¿Cuál es la modalidad? ¿Respondo? Sí, adelante. Ok. Bueno, magnífica tu intervención, tus preguntas. Voy por dos lados para la primera. Simplemente pensar que en el año 1995, del total del PIB mundial, el 45% era de los países del G7 y solo el 17% era de los países originarios, 5, de BRICS. Hoy, 2025, ese porcentaje es 35% BRICS, sin los nuevos miembros, y 30% G7. En segundo lugar, siempre hay que tener en cuenta que
las potencias así denominadas occidentales, en su conjunto, tienen aproximadamente el 10% de la, en términos demográficos, de la población del mundo. Y el tema demográfico a mí me parece que es un tema esencial siempre a incorporar cuando uno mira no solamente a BRICS en particular, sino al conjunto de Asia y dentro de eso también a Medio Oriente, que aproximadamente tienen el 45%. Ahora, la pregunta específica sobre el señoraje, yo creo que es correcta, pero con cambios que estamos viendo que son mucho más graduales y pausados quizás. En el año 1975, me voy al 1975, el total de las reservas de los bancos centrales en el mundo, el 87% era con dólares. Hoy es el 57%. Y hay otras monedas, en particular el euro, después las monedas de Japón y China, y ha crecido significativamente el oro. Y en términos del comercio, el uso del dólar para el comercio, hay, creo yo, un proceso de desdolarización apalancado por la coincidencia que tienen en esto China, por sus razones, Rusia después de Ucrania, India con todos sus vecinos, más países de Medio Oriente y Brasil desde América Latina. Entonces, ¿el señoraje existe? Sí. ¿Sigue siendo relevante? Por supuesto que sí. ¿Está en declinación relativa? También. Entonces, en este largo proceso de transición al cual me estoy refiriendo y que he llamado de alguna manera un orden internacional no hegemónico, yo creo que hay una pauta que nos está colocando el tema monetario en un lugar decisivo. Y por lo tanto creo que mucho de lo que hace Estados Unidos en materia de aranceles y muchas de las políticas que está adoptando es para no perder el predominio del dólar. Detrás de eso también está eso en juego. A tu segunda pregunta, yo diría, lo primero es tener una dimensión exacta de lo que ya está cambiando en Argentina. Porque estamos hablando, bien hablabas tú, de minerales, metales, etcétera, como atractivos para Estados Unidos. Yo quiero precisar que hay otras dimensiones que ya están cambiando en Argentina, que tienen un impacto geopolítico importante para Estados Unidos, y veo también que hay exageraciones en algunos campos, y me voy a explicar mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si Argentina en el año 2022, Nucleoeléctrica firma un convenio, un acuerdo oficial con China para construir la tercera central nuclear de Atucha 3, y eso queda cajoneado desde diciembre del 2023, y ahora lo que trae la nueva nucleoeléctrica es un plan que tiene que ver ya no con los reactores medios importantes en los cuales Argentina competía, o la posibilidad de tener un nuevo reactor como Atucha 3, sino entrar en la línea de los reactores modulares pequeños para los centros de datos, para el avance de la inteligencia artificial. Me parece que ahí hay un cambio fundamental y que ahí es una señal a China y es una señal a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo no creo que Sam Altman ponga 25.000 millones de dólares en Argentina, pero sí sé que Sam Altman tiene intereses en Argentina gracias a la relación que estableció con Milei desde el año 2024. Entonces aquí hay un interés de personas y de grupos que están reordenando ya
el territorio tradicional de la energía nuclear argentina, recordando a su vez que estas así denominadas reactores nucleares pequeños para centros de datos necesitan una cantidad de agua brutal, aproximadamente el equivalente para un centro de datos, digamos, de un tamaño pequeño, no enorme, necesitan aproximadamente, insisto, el agua de ciudades de entre 10.000 a 25.000 habitantes durante un año. Entonces, sin debatirlo, entramos en esta vía de vamos hacia otro modelo nuclear que, insisto, favorece más intereses específicos de Estados Unidos, que no los quiere hacer en Alaska, dicho sea de paso, para no tener un problema ambiental propio, ni lo quiere hacer en el medio oeste norteamericano, porque no quiere tener un problema propio. Ya antes de esto, ya mucho antes de esto, había la posibilidad de que el puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego fuera con una compañía china. Recuerden ustedes que el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego firmó un acuerdo con una empresa china y el gobierno de Alberto Fernández jamás lo aplicó, porque sabía de las presiones internacionales que eso traía, por supuesto. Entonces, ese contrato hoy no existe. Ahora, pasamos a discutir en Argentina de ese eventual puerto chino que era la maldad personificada, a que ahora estamos contemplando, según algunos, no hay evidencia de que esto ocurra o que vaya a ocurrir o que esté ocurriendo, conceder una suerte de base naval a Estados Unidos en Tierra del Fuego. Entonces, otra vez, China, Estados Unidos aparecen en lugares muy distintos. No nos olvidemos que nos invitaron a ser parte del BRICS y este gobierno dijo que no quiere sumarse al BRICS. Hay un dicho anglosajón muy simpático que dice, o uno está en la mesa o es parte del menú. Nosotros decidimos ser parte del menú en todo esto, pero está bien, es una decisión, pero está acompañada de otra decisión, de que en mayo del año pasado Argentina pidió ser socio global de la OTAN, que no es ser miembro de la OTAN, pero sí adherirse a muchos de los programas y proyectos e iniciativas de la OTAN. ¿A qué voy con todo esto? Que ya hemos hecho cosas para Estados Unidos sin que hayan invertido un centavo, absolutamente un centavo. Segundo, si yo miro el litio, vean el informe de hace poco del banco no del banco, está hecho en Rosario, de la Bolsa de Rosario, uno de los últimos informes de la Bolsa de Rosario, la inversión de China en el litio en Argentina, entre las que hizo y las que están avanzando, son unos 3.400 millones de dólares. Estados Unidos tiene un solo proyecto de litio. Que vengan en el futuro otro proyecto de litio es posible, pero mi impresión es que va a haber mucha más inversión de Estados Unidos en el cobre, no en el litio. Obviamente hay un uso, me parece a mí, de exageración respecto a que Argentina tiene tierras raras. Sí, bueno, sí tiene tierras raras, sí, es verdad, pero son ínfimas en comparación con las que tiene China, las que tiene Australia, las que tiene Vietnam y en América Latina las que tiene Brasil. Así que yo no sé si Estados Unidos quiere ir por eso o va a haber inversiones ahí. Donde no va a haber inversiones es en el área en la que tú dices, que me parece que ahí vuelve a estar el sector agroindustrial desamparado a sí mismo. Y entonces mi impresión es que ahí habría un punto importante en lo que estás señalando, y te diría que si uno ve lo que ha salido de los pocos comentarios que conocemos del rol del JP Morgan
como el banco que se va a encargar de conseguir los aportes de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Recuerden que una cosa es el swap y otra cosa es este paquete que desconocemos por ahora y que habrán visto que no han surgido voces de bancos estadounidenses interesados ni bancos europeos. Todo indica que los bancos que pudieran tener algún interés o que estarían en vista de ser buscados están en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Entonces, es por esa vía que puede aparecer este tipo de financiamiento, pero no creo que sea un financiamiento que redunde en un mejoramiento real de nuestra capacidad agroindustrial, que sigue siendo potente y que debiera, por supuesto, seguir siéndolo en el futuro. Voy a la pregunta de Patricio Quinos. Patricio. Bueno, profesor, agradecerle muchísimo la apertura de cabeza que me dio. Algunas cosas me reafirmó lo que ya tenía en mente y otras no. Una de esas que le quiero preguntar, son dos preguntas muy cortas que quiero hacerle. La primera es, me dejó descolocado con eso de los dos nortes, ¿no? Y de una hegemonía no hegemónica, valga la redundancia. Yo soy bastante jovesiano en mi formación y no veo dos hegemones. Siempre a la larga uno va a tomar el control, más tarde o más temprano. Entonces me gustaría que desarrolle un poco esa idea de que a China no le interesa ser el hegemón tradicional. Y la segunda pregunta tiene que ver con nosotros. Yo tengo el prejuicio de que siempre hemos tomado malas decisiones en términos de alianzas geopolíticas, ¿no? Cuando el imperio inglés estaba desarmando, hicimos una alianza. Cuando los alemanes venían perdiendo la guerra, nos pusimos ahí. Cuando vino Bush, hicimos una contracumbre. Y ahora que, con todo el desarrollo que usted acaba de hacer, nosotros, en lugar de definirnos por el imperio que viene haciendo fuerza, nos vamos a decidir por el que está perdiendo relevancia y está perdiendo toda su pugna. No sé, me descoloca así, y veo a la Cancillería muy callada, ¿no? A mí me gustaría escuchar más la voz de la Cancillería, no para los portazos y las cosas, las salidas intempestivas de los cancilleres, pero me gustaría tener porque es una definición muy tajante aliarse, como usted acaba de relatar, no voy a ahondar en eso, pero me parece que merecemos no de su parte, sino, digamos, de la Cancillería, una iluminación un poco más de la que está dando. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser breve para dar espacio a otras preguntas y comentarios. A ver, lo que quiero decir son tres cosas con la idea de un orden internacional no hegemónico. En primer lugar, es que la idea de que esta es una disputa integral, total, definitiva, entre Estados Unidos y China al estilo de lo que fue la Guerra Fría, creo que no toma en consideración las interconexiones que hay entre China y Estados Unidos. Esto es, en el año de mayor intercambio entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue el año 1979. El total del comercio fueron 4.900 millones de dólares. En el año 2022, con todas las aranceles adicionales que le puso Biden a China, el comercio bilateral fueron 680.000 millones de dólares. De más o menos, hasta Trump, de más o menos entre 900.000 a 1.100.000 de estudiantes que entran al año a Estados Unidos
a hacer estudios de grado y de posgrado. Casi siempre 1/3 son chinos, dicho sea de paso, la mayoría vuelven cuando se gradúan. Ese tipo de relación jamás existió entre rusos y estadounidenses. Estados Unidos tiene 8.000 ojivas nucleares. China sigue teniendo 600 ojivas nucleares, está mejorando significativamente su armada, pero nunca tuvo una idea de paridad total como la tuvo la Unión Soviética con Estados Unidos. Entonces, esta es una relación que tiene sus complejidades. El segundo punto que hago es que creo que seguimos mirando y expectando de China algo en clave de lo que somos occidentales. Entonces, pensamos en la misma línea de el balance y la balanza de que uno baja y otro sube y que el otro siempre quiere y está dispuesto a asumir los costos y las responsabilidades de una nueva hegemonía. Eso no está en el ADN de China, dije claramente hoy. No quiere ni puede. Estados Unidos vive en un mundo maravilloso, está seguro, no tiene ningún enemigo cerca. China tiene una situación muy complicada. Tiene a Japón, tiene a Rusia, que ahora tiene un matrimonio de conveniencia muy tórrido, pero es un matrimonio de conveniencia, no sabemos qué va a pasar. Tiene a la India al lado, tiene a Vietnam. Vive en una zona muy insegura. Es muy difícil que China tenga una enorme capacidad de sentar una hegemonía siquiera en su vecindario, en su lugar próximo. Entonces, creo que lo que intento decir es que ni Estados Unidos, por su pérdida relativa, y China, por este conjunto de fenómenos que son particulares a China, hoy ni uno tiene la hegemonía que tuvo, ni el otro puede creer que la tiene cerca. Que tomen un siglo, ok, está bien, sí, bueno, pero estaríamos hablando del siglo XXII, no ahora. Entonces, esa es la idea que trato de decir, bueno, sí hay dos nortes competitivos, ambos son capitalistas, con sistemas políticos diferentes, uno con un gran rol estatal, el otro sin un rol estatal, uno que llamamos capitalismo político, el otro que llamamos capitalismo liberal, y en esa lucha el que tiene mayores niveles de productividad y competitividad hoy es China. Esto es lo que trato de decir. Y cuando digo norte, quiero decir que va a haber cada vez más países que orbiten en torno a uno o el otro. Argentina, por decisión propia, bajo el gobierno de Milei, decidió orbitar solo en torno a Estados Unidos. Esa es la decisión. Ahora, yo creo que el tema de la política exterior es que también hemos cambiado posiciones históricas sin ningún tipo de explicación. La posición de Argentina sobre los dos estados que convivan y pervivan entre Israel y Palestina ha sido histórica. Desde el 48 tenemos esa tesis, para ahora decir que no. Hemos sido un país gravitante en América Latina porque lo procuramos, quisimos tener influencia, competíamos con Brasil, queríamos atraer a otros. Hoy América Latina creo que no le interesa a casi nadie en la Cancillería. Tenemos relaciones desafortunadas con un conjunto de países. Argentina tiene un posicionamiento mediante su votación que incluso nos afecta en el tema Malvinas. Es decir, aquel soporte histórico que tenía Argentina, que era masivo y significativo, se está debilitando día a día. Y no entendemos las consecuencias de esto. Por ejemplo, el país, la potencia que en el mundo más nos apoya históricamente sobre Malvinas es China. ¿Por qué? Porque China piensa en términos de Taiwán. ¿Y por qué? Porque en China estudian significativamente la guerra de Malvinas porque no quieren cometer los errores que cometió Argentina, donde fue a buscar una isla que le pertenecía y terminó derrotada. Entonces, si yo miro a las potencias europeas, ninguna al final del día.
Si miro a Estados Unidos, lo mejor que puedo buscar en Malvinas es una neutralidad constructiva. Si miro a Rusia, digo, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, digo, este posicionamiento tiene reverberaciones en otros temas. Y entonces no son costos visibles al día de hoy, pero sí pueden serlo en el mediano y largo plazo. Nos quedan unos 25 minutos y tenemos 6 personas que quieren preguntar, así que le vamos a pedir a todos la mayor celeridad. El próximo es Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Tocatlián. Aquí nos posteó Javier hoy un artículo suyo en 540 grados que decía la lógica es acercarse a China. Yo entendí muy bien el tema del mundo post-occidental, entiendo la crítica a América Latina por su insignificancia y por su desigualdad, pero quisiera pedirle una visión un poco más resiliente o dialéctica, si gusta. A lo largo de nuestra vida, el principal aliado de Estados Unidos fue Colombia, fue Perú, fue Brasil, fue Chile. Todo eso ocurrió en 40, 50 años. Aceptemos que hoy somos nosotros. Aceptemos que este exabrupto de Milei, así como la elección del domingo, se debe a que no olvidemos que el día anterior a la invasión de Ucrania, el amigo Alberto Fernández dijo que Argentina quería ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. O sea que gran parte de las desmesuras que le estamos votando a Milei son la consecuencia de las desmesuras en que incursionaron 20 años de kirchnerismo. Como yo me llamo Mariano por Moreno y reivindico esa historia de una Argentina orejón del tarro y se convirtió 100 años después en uno de los países más exitosos de América Latina, ya no solo por la agroexportación, sino por la educación pública o la integración de los inmigrantes, que es un tema del cual usted no habló y probablemente vuelve a ser un tema central. Yo quisiera pedirle una visión optimista. Cuando Raúl Alfonsín se fue a encontrar con Sarney y yo fui en ese avión, ¿a quién se le ocurría que Argentina, después de la dictadura, se iba a abrazar con Brasil? Cuando Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico, en fin, cuando Saavedra Lama le responde a Monroe, quisiera darnos una visión. Cuando el corredor bioceánico el otro día, un disertante acá en Antropoceno dijo que el corredor bioceánico no servía para nada. Sin embargo, yo estoy casado con una paraguaya y creo que el corredor bioceánico es súper fundamental. O el puerto de los peruanos en Perú. Nos ayuda supongamos que este ciclo, hay quien dice, Donald Trump finalmente va a hacer una gestión. Anteayer era Obama o iba a ser, ¿cómo era la candidata? Ya nos olvidamos de Obama, que iba a ser Kamala Harris. Nos ayuda, por favor, Tocatlián, a ser un poquito más talmúdicos y menos tremendistas después de este huracán de exabruptos. ¿Qué podría venir? A pesar de que el reloj, creo que era de la Universidad de Chicago, nos aproxima al apocalipsis. Gracias. Bueno, la pregunta y la respuesta requerirían otro encuentro, seguramente. Yo voy a decir, espero ser bien breve para que haya lugar para las otras preguntas. Yo voy a decir una cosa que parece una perogrullada, pero espero que no suene así. En general, en relaciones internacionales, se estudia a los países que le va bien, a los países que ascienden, a los países que se vuelven potencias, a aquellos que mejoran su situación relativa, ¿sí? Y se estudia muy poco y se conoce muy poco, salvo contadas excepciones, dicho sea de paso, de países que declinan drásticamente y pueden recuperarse. Y lo hacen de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que debiéramos pensar así. Esto es, pensemos en cuáles son las condiciones
para recuperarnos, ¿sí? Para construir poder interno y proyectar poder e influencia externa. Los casos que conocemos exigieron un alto grado de consenso. Exigieron un esfuerzo tremendo de la sociedad y de los estados. Exigieron buscar muchos socios, muchos aliados, muchos amigos, porque solo no se puede salir. Exigieron una infraestructura burocrática, capacitada, dotada, acompañante de eso, como un proyecto de largo plazo. Entonces, yo creo que no estamos dando con la letra de eso para la Argentina. Ese, por lo menos, es mi preocupación. Ni siquiera digo qué es lo que debe hacerse. Estoy diciendo cuáles son las exigencias, las precondiciones básicas. Ahora, en este horizonte en el cual estamos, yo lo que he dicho es que la Argentina tiene un problema muy singular de que no puede mantener relaciones simultáneamente positivas y benéficas con potencias. No puede. Es A o B. ¿Sí? ¿Somos A o estamos acá? ¿Somos parte de la patria latinoamericana o llegamos mañana al primer mundo? Y casi siempre lo hacemos creyendo que eso no, es soplar y hacer botella, pero es sencillo. Bueno, no. En primer lugar, se necesita aptitud, reputación, capacidad, institucionalidad. Entonces, sí, no puedo contestar de otra manera. Decir, coincido contigo, pero lo que digo es, miremos las precondiciones y sentemos las bases de aquello que pueda ser alcanzable en un proceso largo. Vamos a Alberto Weiner. Alberto. Bueno, no quiero abundar en agradecimiento por la charla, pero le agradezco muchísimo. Quiero hacer una pregunta relacionada con su comentario sobre que América Latina se había convertido en una zona de menor importancia o menor significancia. Y como contrapartida yo observo Brasil, primer productor de carne mundial, la suma de Brasil, Argentina, lo potencian como productores de carne, Uruguay y Paraguay, de manera significativa en el mundo. A nivel de soja, Brasil, Argentina y Paraguay son primeros productores mundiales, en maíz también. Y en tierra disponible, Latinoamérica es el continente que tiene un potencial de tierra para desarrollar futuras expansiones de la agricultura sin afectar en demasía los recursos naturales muy significativas. Entonces la pregunta está, si los alimentos pierden, y la energía ni hablemos, pero quiero hablar solamente de los alimentos, pierden importancia a nivel internacional, no habiendo países que tengan tierra disponible, como China, que no dispone prácticamente de ni un metro cuadrado más para hacer nada, ¿por qué es esa caída de la importancia de Latinoamérica a nivel internacional? Bien, excelente pregunta. Recordando siempre que yo dije, América Latina perdió gravitación, pero no relevancia. Yo no estoy hablando de la relevancia en ciertos temas y en ciertos aspectos que tiene y seguirá teniendo América Latina. Ejemplo, somos una zona de paz. No tenemos guerras entre nosotros. Esto es un mérito enorme. En 150 años prácticamente la guerra entre nosotros ha desaparecido. La posibilidad de la guerra entre nosotros ha desaparecido. Somos la región del mundo que tiene la mejor convivencia interreligiosa. No hay, busquen en cualquier otro lugar del mundo. Somos una región que tenemos una potencia en biodiversidad que no somos potencia, somos una superpotencia.
somos una región del mundo que tiene alimentos, minerales, etcétera, etcétera. Digo, todo eso yo no lo niego. Y digo, por eso seguimos siendo relevantes. No es que somos irrelevantes. Ahora, si yo miro otros lados de lo que hoy yo creo es decisivo, lo que yo hoy creo que es decisivo, y cuando veo el comportamiento de la región en su conjunto, me preocupo severamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se creó Naciones Unidas, 1945, hace 80 años, 21 de los 50 países que lo conformaban eran de América Latina. El peso específico de la votación de América Latina y la actitud y ponderación y en general moderación de América Latina en sus votaciones era un tema de singular importancia, porque tanto Washington como Moscú debían vernos y buscarnos para acompañarlos de la misma manera que Europa. Hoy hay 193 países, hoy votamos cada vez más disimilarmente entre nosotros. El llamado GRULAC, Grupo Latinoamericano, que funcionaba en Naciones Unidas, hoy es inoperante. Entonces, a ver, ahí se deciden una serie de cuestiones que no son menores para la comunidad internacional y para varios aspectos que tienen que ver con la paz y la seguridad internacional. Y América Latina hoy no gravita como lo supo hacer. Voy al comercio. Informe CEPAL 1956. 1956, me voy a CEPAL 1956. Insisto, CEPAL 1956. El total de la participación de todos los países de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. Año 2019, el año anterior a la pandemia, para no tomar ese daño tan dramático, ni el 21, ni este último lustro que en conjunto América Latina ha tenido un lustro perdido, si uno lo mira en una serie de indicadores económicos. En el 19, informe de la CEPAL, América Latina participa en términos de las exportaciones mundiales con un 6%, un 6%. Entonces, sí, hay éxitos de países, por supuesto que sí, y en algunas áreas y en algunos asuntos, pero por supuesto que sí, pero como región no tenemos un lugar tan decisivo que nos potencie para las negociaciones comerciales internacionales, para buscar mejorar nuestra posición relativa desde un lugar de mayor convergencia. Miro, por otro lado, los datos que tienen que ver con ciencia y tecnología. Bueno, por favor, es imposible así. Es imposible. Hay una organización que se llama la Organización Mundial de Patentes Intelectuales, de Propiedad Intelectual. Ahí se registran todas las patentes que en el mundo presentan ¿quiénes? Estados y sus sectores privados. América Latina llegó a tener el 6% de las nuevas patentes. En los últimos 2 años no pasa del 1.8%. Sin China, el sudeste de Asia tiene una participación cada vez más creciente y en su conjunto el sudeste de Asia es promotor, productor, generador del 74% de las nuevas patentes en el mundo. Entonces, cuando decimos, qué bien le va a la Asia, miren cómo están los coreanos y cómo Vietnam, después de tener semejante guerra, hoy es un protagonista importante, e Indonesia, y Malasia, y Singapur. Bueno, porque invierten en ciencia y tecnología, masivamente, significativamente. El promedio mundial es 2.75. América Latina invierte el 0.62. No es posible. Entonces, en los temas que a mi modo de entender, insisto, son claves: la geopolítica, la política, la diplomacia, la tecnología, el comercio,
nuestra gravitación ha perdido. Ahora, insisto también en la relevancia que tenemos en otros aspectos. Entonces, en este balance, lo que apunto es a decir, si seguimos fragmentándonos, Argentina y Brasil en su momento, así como se creó en Chicago un lugar decisivo para definir los precios internacionales de ciertos commodities, yo todavía no entiendo por qué Argentina, Brasil y buena parte del Cono Sur no pensó en alguna estructura institucional para manejar el precio de la soja. Digo, o de algunos otros productos. No digo que hubiera sido fácil, no digo que no hubiera habido limitaciones, no digo que hubiera sido muy peleado, pero digo, es ahí donde estamos y eso, a mi modo de ver, insisto, tiene esta paradoja. Somos menos gravitantes a pesar de ser relevantes. Esto es lo que quiero transmitir. Alex Graciano. Agradezco la presentación, que no encuentro palabras para definirla. Y van dos preguntas, porque hablamos de estamos cambiando la PAX, de la PAX americana a una PAX china o asiática, y como alguna vez me explicó Mariano Causino, en la historia de la humanidad nunca hubo una transición finalmente pacífica. Siempre hubo algún evento sangriento, por llamar así. Tenemos algunas cosas que, ¿por qué? A ver, nos asociamos con Estados Unidos, eso queda claro. Bueno, por un lado aparece lo de Sam Altman, perfectamente definido. Su empresa vale 500.000 millones, los 25.000 millones de dólares sobre los 500.000 es irrelevante, pero tiene nada más que 700 empleados. Y Sam Altman, junto con su socio, no creen en la democracia y la libertad. Una reflexión para finalmente decir dónde estamos parados, porque por otro lado vienen acá gente de JP Morgan, pero nosotros vemos al señor JP Morgan y la verdad es que es una empresa que es empresa básicamente de dos fondos, Vanguard y Fidelity, que ambos dos son fuertes inversores en China, cuyo 40% del PBI son inversiones y de ese 40% el 70% son de Estados Unidos. Entonces viene el señor Jamie Dimon, que esto yo no lo entiendo, como, mandato del presidente Trump, cuando teóricamente Jamie Dimon es un demócrata que que iba a ser el secretario del Tesoro de Kamala Harris, y viene acompañado con Sir Tony Blair, que es un demócrata, y para colmo también con Condoleezza Rice. Yo no sé qué van a traer o qué no van a traer en todo esto, porque es todo un merengue. A esto también veo un problema cultural, espero que no se me entienda con una componente homofóbica, ni muchísimo menos, pero de repente tenemos un discurso cuasi, en la parte cultural me refiero, esta merengue, en donde de repente encontramos personas que tienen una aversión hacia la homosexualidad, pero traen a Scott Bessent al país, que es, no me estoy refiriendo a la sexualidad, sino a la contradicción, que es homosexual, casado con un hijo, formó una familia homosexual, y luego está metido en todo este juego el señor Altman, que también es homosexual, tiene un hijo. Atrás de él hay otro, Pete Thiel, que también estamos en la misma condición. Entonces, me gustaría, abusando, de cómo
veo como una sociedad por un lado y por otro lado una tensión geopolítica creciente. Y por un lado, y por otro lado, una inconsistencia o incoherencia cultural, porque honestamente no entiendo cómo pueden coexistir o en dónde, o si puede llegar a ser un fuente de conflicto la cultura, las divergencias de la cultura propia occidental, mismo dentro del seno americano. Alex. Bueno, esa necesitaría 2 reuniones, creo. Y eso que ahí hablamos de diplomacia en tiempos de antidiplomacia, ¿eh? No. Sí. Algunos, que sean puntos, disculpándome de antemano por lo breve en este caso, creo que es más pertinente hablar de una Pax Occidental y su mutación a una Pax Asiática. Me parece que saquémosle el componente de Estados Unidos y China, ¿sí? Por eso digo que hay todo un proceso de larga duración que está llevando a que el poder, el prestigio y la influencia se esté moviendo a otro centro del mundo. Y quizá eso nos ayude a desestatizar o buscar un ganador, un perdedor, o para dónde sube o para dónde baja, sino como un largo movimiento histórico. Segundo, Causino tiene razón en una cosa. Hay un trabajo de Graham Allison, que es profesor en Belfer Institute en Harvard. Él toma 500 años y él analiza lo que llama 16 transiciones de poder, es decir, la existencia de un poder, su sustitución por otro poder, por otra potencia, su caída y su sustitución por otra, ¿no? Entonces, analiza, tiene problemas geográficos, no de la geografía, sino de momentos históricos y de darle relevancia a ciertos actores que creo que están un poco sobreexagerados, pero digamos que tiene razón el profesor Graham Allison. Él analiza estas 16 transiciones y dice, en 12 de esas 16, quien quedó arriba en el pináculo se decidió por una guerra o por un conjunto de guerras. Entonces fue la guerra la definición última de la caída de uno y del ascenso de otro. Yo creo que lo que nos trata de decir el profesor Allison es lo más frecuente es que las hegemonías se diriman en las guerras. Pero también lo que nos está diciendo es que hubo 4 transiciones en las cuales hubo formas de acomodamiento y no guerras. Entonces, si yo estoy en la República Argentina, si yo estoy acá y si yo estoy en América Latina, yo lo que quiero, si es que existe esa transición, que yo he puesto en duda al decir que no hay un orden que vaya hacia una hegemonía inmediata, ni mucho menos, pero si yo estaría dispuesto a aceptar esa argumentación a la Allison, diría, yo quiero que acuerden China y Estados Unidos, no que desacuerden China y Estados Unidos, porque los efectos sobre nosotros serían deleterios. Y entonces mi apuesta estratégica desde el punto de vista diplomático es facilitar que no se rompan los lazos y que no haya un desacople, porque el día que hay un desacople pleno y hay autonomía relativa de cada uno de estos, los incentivos para pelearse por el gran botín van a crecer. Muchísimas gracias, profesor. Algo muy rápido. El rol de las infraestructuras. Usted habló de, y comparto la pérdida de relevancia estratégica en términos de Latinoamérica, de Sudamérica, pero la relevancia. Históricamente, en los últimos 30 años, los procesos así de multilateralismo y de integración sudamericana han tenido
dos grandes momentos. Y me interesa su visión sobre el tema de infraestructuras. Tuvimos la iniciativa IRSA, siempre operada desde Brasil, apalancada sobre las multilaterales. Luego viene, eso básicamente en el momento concentrado por UNASUR, vamos a decir, momento político. Luego llega el cambio de signo político en la mayoría de los países de Sudamérica, es el Consejo de Lima, se abandona la UNASUR, IRSA se reconvierte en una iniciativa tipo ILAT. Hubo mucha presión sobre esos programas de financiamiento de infraestructura, pero Brasil mantuvo una cuestión histórica más allá del lavallato. Y eso le ha dado, y fundamentalmente, hasta, fíjese la particularidad, que en la etapa de Bolsonaro se mantuvo los lineamientos previos a él, y hoy en la etapa de Lula se mantiene, y Brasil ha podido desarrollar conectividad de infraestructuras que nosotros las relativizamos mucho acá en Argentina, como la famosa discusión de los corredores bioceánicos, pero ha logrado empalmar una política vertebral, como es histórica de Itamaraty en términos de esa posición. Hoy se llama Carta de Brasilia eso. Entonces Brasil nos está proponiendo un mapa de conectividades terrestres y básicamente hidroviarias que va a conformar una estructura de conectividades territoriales importantes. En toda la charla no apareció el juego de Brasil. En esta etapa, profesor, que obviamente tenemos la discusión de los dos hegemón y somos tan particulares los argentinos de nuestro parroquialismo a veces que queremos tener en claro que nosotros podemos tener en claro si va a haber eso se dirime en un terreno conflictivo o no conflictivo. Pero queda claro que las infraestructuras y las conectividades en un mundo particular es la que termina definiendo las integraciones territoriales y básicamente comercio exterior. Sudamérica, entre nuestros países, nunca superamos un 15, un 18% de nuestro comercio, de los comercios exteriores de cada uno. La Unión Europea es un 45% dentro de países, el ex NAFTA, aunque suene viejo, es casi un 50%, el sudeste asiático en el ejido chino es un 60%. ¿Qué rol le ve a Brasil en esto? Porque el puerto de Shanghái ya existe, China sigue jugando en esos temas, los grandes programas de infraestructura, Ruta de la Seda, todos se terminan, y Argentina, que tenía una cuestión de relativa relevancia, cada vez la va perdiendo más. Después le comento por qué. Básicamente teníamos el principal polo de crashing del mundo, hoy eso ya está en segundo plano con respecto a lo que se está desarrollando en el centro de Sudamérica, en el eje de Capricornio. Veo ahí un tema geopolítico que ya no solo es relevante, sino que me parece geoestratégico y que acá en Antropocene, gente como Vilela, como Bizán, siempre nos enseñan que en clave de bioeconomía, que es ahí sí un lugar que Sudamérica va a tener más que relevancia estratégica para el mundo a porvenir en los próximos 100 años. No es solo la energía, que también la tenemos en los ríos. Disculpen la extensión, pero me parece relevante el tema que juega Brasil, porque más allá de Bolsonaro o Lula, siempre Itamaraty se mantiene en la misma posición. Bueno, le agradezco mucho la pregunta y me lleva a poner un acento que, como usted muy bien señaló, estuvo ausente. Cuando nace Mercosur se convierte en un imán muy importante a nivel internacional y da una singularidad al Cono Sur, y es un Cono Sur que vive en paz, que no tiene disputas, que resuelve sus problemas, que tiene un sistema de verificación mutua en materia nuclear entre Argentina y Brasil, que tiene una serie de proyectos. Hay una gran expectativa y una gran promesa, mientras en el mundo andino lo que había era fractura. Colombia y Venezuela, para poner un ejemplo proverbial de ir generando tensiones. Digo eso porque
viví 18 años en Colombia y más o menos conozco el tema. Y los problemas institucionales convencionales en Paraguay, en Perú, etc. Brasil siempre tuvo un proyecto en el cual la infraestructura jugaba un papel clave y Argentina en algún momento quiso acompañar y pudo acompañar. IRSA fue una iniciativa que valió la pena, no lo dudo. Yo creo que no tenemos la mínima noción, me disculpo por este punto que estoy haciendo, de cuánto cambió el Cono Sur respecto al norte de América del Sur. El puerto de Chancay no es una cosa menor en todo esto. 3.000 millones de dólares invertidos ahí no es una cosa menor en todo esto. Las tensiones recurrentes que vienen desde los gobiernos previos a este entre Argentina y Brasil y las inconsistencias recíprocas entre nosotros y las dualidades y el debilitamiento de Mercosur han ido llevando a que ese polo del Cono Sur fuera perdiendo significación geopolítica para Brasil. Y entonces, cuando va Xi Jinping este año a Brasil y firma 37 acuerdos, la mayoría de los cuales tienen que ver con infraestructura, y la mayoría de los cuales tienen que ver con la infraestructura de Brasil para relacionarse con el norte de América del Sur, ya no solamente por el sur, o no únicamente por el sur, o no necesariamente por el sur, porque uno no sabe si a Argentina le interesa la obra pública, si queremos hacer inversión en infraestructura. Nadie sabe eso, nadie entiende eso. Nosotros estamos regalando un lugar geopolítico a un conjunto de otros países de la región. Y si Colombia sigue creciendo a las tasas que crece, que no son magníficas, por supuesto, y por supuesto que no tiene el per cápita de Argentina, pero si esto sigue así, en pocos años, Argentina va a ser la cuarta economía de América Latina. Va a estar superada por Colombia. Y va a tener en Colombia tensiones geopolíticas, sin duda, pero va a tener un lugar muy distinto al que tradicionalmente ha tenido. Y si mañana está Maduro o no está Maduro, no me meto en la situación doméstica, por supuesto estoy en contra de todo lo que está haciendo Estados Unidos usando ilegalmente la fuerza, pero Venezuela será una hiperpotencia energética siempre, definitivamente. Entonces, yo creo que si uno lee a Brasil, Brasil cada vez más mira para el norte de América del Sur y cada vez menos para el sur de América del Sur. Y entonces una de las opciones que perdió este gobierno es haber aprovechado esta idea, si uno quiere y valora el mercado y valora las inversiones y valora todo esto, bueno, ¿cómo convertir a Argentina en un hub de inversión en el Cono Sur? Yo por ahora creo que esta es una oportunidad totalmente perdida. Y creo que Brasil va a seguir con su juego porque Brasil juega en otras ligas. Y eso no nos ayuda a nosotros, no porque Brasil sea anti-argentino, sino porque Brasil va a seguir ahora sin el peso de buscar una relación tan estrecha como el que tuvo con Argentina. El costo para nosotros va a ser importante. El costo de todo lo que no estamos haciendo ahora en infraestructura va a ser muy importante. De la misma manera que la revalorización de lo que se va a hacer hacia el norte de América del Sur va a ser crucial. Muchas gracias, profesor. Voy a ser breve. ¿Hay algún núcleo de expertos como usted que estén asesorando a la Cancillería? Segundo, ¿cómo podemos hacer, tener varias mesas donde comer y no ser el menú sin molestar a los hegemones? Bueno, voy por lo segundo. Argentina tiene que estar en todas las mesas que pueda
y todas tienen que ser convenientes. Uno en las relaciones diplomáticas tiene relaciones con los amigos, con los aliados, con los que tienen regímenes semejantes, pero también con los malos, con los no tan buenos, con los que no nos convencen. Ahora, si la diplomacia se vuelve el juego de decir con este sí, con este no, es un problema. Uno se autorrestringe. Te doy un ejemplo, me lo voy a hacer muy burdo. No muy burdo porque el ejemplo sea burdo, sino que lo voy a poner en un caso muy sencillo. El gobierno de Alberto Fernández tenía 3 embajadores políticos en 3 países, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bueno, no eran embajadores de carrera. Siempre es preferible, en general, tener embajadores de carrera. Según la ley argentina, hasta 25 embajadores pueden ser embajadores políticos. Siempre es mejor tener embajadores de carrera. Pero bueno, ahí había 3. El gobierno de Milei llama a los 3 y dice una cosa insólita en la historia de la diplomacia. Dice, y no voy a nombrar más embajadores. ¿Cómo? Pero mandá 3 funcionarios de carrera, 3 embajadores de carrera. Y lleva la agenda que necesita Argentina. Con Venezuela, que debe ser dura, bueno. Con Nicaragua, bueno. Con Cuba, bueno. ¿Cuáles son los intereses de Argentina? ¿Qué busca Argentina? ¿Cuál es su agenda? Y eso lo hacen muy bien los embajadores. Porque entonces uno no puede dividir el mundo entre buenos y malos. Si es así, se vuelve un cruzado. Y cree que además la cruzada de uno es la correcta. Y ante lo primero le digo que yo no soy consultado por la Cancillería y me parece que otras personas posiblemente sí. Así que si las Cancillerías tienen gente que las consulta, expertos calificados, yo sí creo que suele ocurrir. Yo tuve un gran colega hoy fallecido que se llamaba Carlos Escudé, que tuvo un lugar decisivo en la política exterior argentina en el gobierno de Menem y cumplió un papel destacadísimo. Y muchas veces fue agraviado porque se lo miraba como el que le había dado la línea a Di Tella para las relaciones carnales con Estados Unidos. Yo creo que Carlos creía que esa era la mejor alternativa, genuinamente, de la Argentina, y conceptualmente, analíticamente. Pero nadie leyó, él ya falleció, su último texto publicado en la página de CARI, lo puede encontrar, del Consejo Argentino en Relaciones Internacionales, escrito en el año 2019. Él falleció durante la pandemia. ¿Y qué dice ahí Carlos Escudé? Con su mismo razonamiento de principios de los 90. La alternativa de la Argentina es estrechar relaciones con China. Nuestro destino está en saber aprovechar esa relación. Pero se ve que se quedaron con la lectura del primer Escudé y no del segundo Escudé. Parecía ser que la nueva escena de la guerra, el conflicto es la inteligencia artificial aplicada a destruir al contrario. Y pareciera, me interesa tu opinión porque yo no he visto nada parecido publicado hacia la inevitable, casi que es Joe Knight reencarnado sobre el soft, pero no soft power, sino sobre la inevitable necesidad inteligente de Estados Unidos y China de acordar sobre este tema de inteligencia artificial. Se habla cada vez más de la superinteligencia artificial como un estadio, además, mucho más avanzado, que va a generar potenciales disrupciones mucho mayores a las que hoy creemos que estamos viendo, pues se les otorgaría a ese nivel de inteligencia artificial la capacidad prácticamente autónoma en ciertos ámbitos, superando la capacidad cognitiva, la capacidad de raciocinio y la capacidad de resolución de los seres humanos.
De hecho, hay una carta pública de un número muy alto de científicos en el mundo que ha pedido que por favor se congele todo lo que tiene que ver con superinteligencia artificial hasta que haya un pacto internacional en la materia que debería incluir la voz de las sociedades y los mecanismos regulatorios antes de precipitarse, puesto que involucra, como tantas otras cosas en la vida, elementos éticos y consecuencias humanas imprevisibles. Mi impresión es que de a poco Estados Unidos se da cuenta que desacoplarse totalmente de China es imposible. Es imposible hoy, por lo menos, y por lo tanto hay ámbitos en los cuales vamos a ver acuerdos parciales, vamos a ver irritaciones de Trump también, pero por ejemplo, esta promesa china, que de hecho fue la misma que le hicieron en el 2019, cuando Trump les aplicó unos aranceles muy altos, es comprarle buena parte de la producción agrícola a Estados Unidos. Y entonces va a pasar a comprarle mucha más soja a Estados Unidos, con lo cual seguramente le reducirá la cuota que tenía Brasil, que es altísima, y Argentina, que ya vendió, y ya sabemos que hubo un gran negocio para 4, 7 o 10 grupos, y me parece que esto va a seguir sucediendo en otros temas. Estados Unidos invirtió el año pasado en cuestiones vinculadas a energías limpias apenas 315.000 millones de dólares. China está invirtiendo a raíz de 600.000 millones de dólares por año. En algún punto, si estos dos países entienden que esto es insostenible por los efectos de diferentes tipos sobre el cambio climático, bueno, van a tener que converger en algún sentido, en alguna dimensión. Yo ahí veo que ahora lo que puede ser tensión, mañana puede ser parte de algún tipo de acuerdo. Veo que Estados Unidos quiere desacoplarse, dicen algunos, en materia militar, de la provisión de tierras raras de China. Bueno, pero el que las tiene más desarrolladas y el que tiene la manija de eso, porque cuando le subieron los aranceles, lo que China le dijo, bueno, nosotros le ponemos restricciones a la venta de tierras raras, vayan a hacer sus equipos militares de lo que quieran, pero no, de parte de nosotros no. Entonces, pasa a estar ahora otra vez en la agenda de los dos, porque es una provisión segura la de China, no es una provisión insegura. No es que China alguna vez incumplió en esa materia. Y por otro lado, el otro actor que en la región tiene tierras raras en cantidad, Vietnam, Trump entró en una línea anti-Vietnam inusitada cuando Vietnam estaba en un momento, yo diría, muy alto con Obama y después con Biden en su relación bilateral con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente es un país que ha tenido una relación complicadísima con China, tuvo guerras con China. Entonces, nadie entiende. Entonces, si no va a ir a Vietnam, si la otra opción es Brasil, pero con Brasil no quiere saber nada por los problemas que tiene con la relación con Lula, hasta que acuerden algo. El único proveedor seguro de tierra rara sigue siendo China. Entonces, yo esperaría que los mini acuerdos potenciales faciliten una distensión temporal o circunstancial en una situación en la cual la disputa, sin embargo, no va a dejar de existir. Juan, vamos a poner punto en esta reunión. Tenemos para charlar porque la dinámica es increíble. Acá está hablando ya Netanyahu que vuelve a atacar, Alemania que va a fabricar nuevamente armas. El mundo está muy caliente, pero la reunión llega a su punto final. Te pido si podés 2 palabras para despedirte y hacemos el cierre. Muchas gracias a ustedes por la escucha, por el interés, por las preguntas, por la motivación. Sigan adelante. Y espacios como esto yo creo que se necesitan muchos en la Argentina si es que aún tenemos la expectativa de asegurar nuestro bienestar interno y ser no un protagonista a nivel internacional, pero ser un jugador importante en materia de política internacional.
Amigos, esto fue todo Antropoceno. Nos encontramos en breve aquí nuevamente. Gracias, Juan.